Ya, bueno, les quiero dar la bienvenida a todas y todos. Estamos muy contentos de iniciar la segunda charla de este ciclo relacionado con la inteligencia artificial. Ayer tuvimos una alta convocatoria, hoy día también vemos que se siguen conectando. Lo bueno es que esta sesión va a ser grabada y después que termine este ciclo, mañana, vamos a subir las grabaciones al canal de YouTube y se las vamos a compartir a todos quienes se inscribieron, porque también muchas personas se han excusado que por clases y todo les interesaba participar, pero no podían, así que se inscribieron y les vamos a hacer llegar también la grabación. En la sesión de hoy nos va a acompañar Claudia, por así decirlo, nuestra experta en prompts, que hace ya del año pasado viene trabajando este tema y yo veo como todos los días está informándose, actualizando, viendo novedades que hay, porque este es un tema, como lo conversamos ayer, muy dinámico. Así que, bueno, sin más que decir, les dejo con Claudia Martinich, bibliotecóloga referencista de campos clínicos, que nos va a presentar la charla de hoy. Ah, perdón, una cosita. Claudia va a exponer 45 minutos y al final vamos a dejar 15 minutos para preguntas, comentarios, reflexiones y las preguntas las pueden ir dejando en el chat en cualquier momento o al final vamos a habilitar si alguien quiere levantar la mano y para preguntar lo que desee o reflexionar en torno al tema, ¿ya? Pero va a ser al final de la sesión. Ya, Claudia, todo tuyo. Ya, vamos a empezar a compartir pantalla entonces. Ah, ya. Incluir sonido, ahora recién la vi. Ahí parece que sí, ¿no? Bienvenidos a Ahí la sí, segunda Clau. charla del ciclo para académicos, Potenciando las habilidades informacionales con inteligencia artificial, titulada Ingeniería de Prompts, cómo interactuar con ChatGPT. Los objetivos serán, fundamentalmente tres. 1. Comprender la interacción con modelos de lenguaje. 2. Definir e identificar diferentes estructuras y tipos de prompts. 3. Aplicar prompts de manera efectiva. Los objetivos serán fundamentalmente. Bueno, los quisimos sorprender un poquito con este inicio en el taller, o sea, en la charla, para motivarlos también un poquito. Así que vamos a partir. Bueno, me presento. Mi nombre es Claudia Martinich, soy bibliotecóloga referencista de campos clínicos y vamos a
revisar dentro de este ciclo este tema tan interesante que es la interacción con algunos modelos de inteligencia artificial, específicamente en este caso con ChatGPT. Vamos a partir un poquito de lo más básico, aunque tengo la sensación de que la mayoría de ustedes ya ha tenido algún contacto o alguna aproximación con inteligencia artificial y específicamente con ChatGPT. ChatGPT es un avanzado modelo de inteligencia artificial que fue desarrollado por la empresa OpenAI, que está basado en la arquitectura GPT, que significa transformador generativo preentrenado. Fue diseñado específicamente para mantener conversaciones naturales, al estilo humano, digamos, pero también puede analizar y comprender el contexto de las preguntas de sus usuarios, generando así respuestas que sean coherentes y que tengan detalle. Su capacidad para interactuar de manera efectiva se debe más que nada al entrenamiento de esta herramienta, ya que le incorporaron grandes volúmenes de texto y tuvo una retroalimentación humana. Fue probado durante un periodo largo de tiempo y fue retroalimentado con personas que se dedicaron a hacer ese trabajo. Y le encontraron utilidad en diferentes aplicaciones, como asistente virtual, por ejemplo, para dar soporte al cliente, para generar contenidos y muchas más que nosotros vamos a ir descubriendo a lo largo de la presentación. Desde su lanzamiento en el año 2022, se han ido dando cuenta que tiene un gran potencial, no solo para encontrar información con la cual fue alimentado, sino también para sintetizar esa información. Más allá de imitar conversaciones humanas, es capaz de crear contenidos nuevos. Es una herramienta muy poderosa para la autoeducación, por ejemplo. Y también se está descubriendo que tiene mucho potencial en el área de la investigación. Pero, a pesar de todos estos beneficios, su implementación enfrenta diferentes desafíos. Si bien podría ser un punto de partida, por ejemplo, para escritura, hay que poner mucho énfasis o esfuerzo para desarrollar un texto original. Pues ChatGPT se destaca por su capacidad para crear textos, para comprender, para conectar información rápidamente, pero también puede generar diferentes problemas, como no ser concordante o sufrir de algunas alucinaciones. Según el mismo ChatGPT, al cual nosotros le preguntamos, ¿cuáles son las funciones que más se usan cuando la gente ingresa a utilizar esta herramienta? Nos respondió que principalmente ingresan con 4 fines. El procesamiento y el análisis de texto es uno, o sea que proporciona retroalimentación, corrige errores gramaticales o de estilo en cualquier texto escrito. Es capaz de resumir textos largos o complejos de manera muy concisa y manteniendo la estructura. También es capaz de reformular o parafrasear textos. Puede traducir textos desde diferentes idiomas con mucha precisión y mucha lógica. Incluso está siendo preferido en el tema de la traducción porque toma en cuenta el contexto de las palabras que se le están introduciendo. Entonces no pierde el sentido de la traducción, que es lo que generalmente uno critica de los traductores habituales. Produce texto relacionado con un contexto que nosotros le demos, o sea, basado quizás en información real, y también produce texto ficticio. Es capaz de crear historias, poesías, artículos, completar frases o responder cualquier pregunta. También se usa con fines de conversación y quizás es uno de los fines con los que más se usa. Mantiene conversaciones casuales o conversaciones profundas. Responde preguntas generales. Es capaz de participar en juegos de palabras, de brindar apoyo emocional a las personas que están interactuando con él, de prestar asistencia personal en tareas diarias como alarmas y hacer las veces de calendario. También la función que más se usa es para aprendizaje y enseñanza.
y a lo mejor este va a ser el aspecto que más a nosotros nos va a interesar, porque es capaz de explicar conceptos, de ayudar a resolver problemas específicos, planteando soluciones, es capaz de estructurar planes de estudio, de sugerir recursos educativos, de armar todo un esquema de ejercicios prácticos y de corregir incluso respuestas. Y la cuarta función que nos mencionó ChatGPT como una de las más utilizadas es en el área de la programación y la informática. Están utilizando esta herramienta para la creación de páginas web, para trabajar con respecto a los códigos. Esto lo van a entender las personas que son especialistas en esa área, pero decía que lo usaban para explicar, traducir, optimizar y corregir errores de código. Y para la formulación y diseño de algoritmos en el área de informática. Esto nos llama entonces a perfeccionarnos un poco en la interacción que nosotros podemos tener con esta herramienta, viendo toda la variedad de funciones que nosotros le podemos explotar. Surge el tema de la ingeniería de prompts. Porque utilizar la inteligencia artificial generativa puede ser muy sencillo, tan sencillo como digitar una pregunta o plantear cualquier prompt. Pero en la realidad no es fácil que el usuario obtenga exactamente el resultado que desea, al menos en los primeros intentos. Entonces surge lo que les mencionaba recién, la ingeniería de prompts o también llamada ingeniería de entrada. También le llaman ingeniería de indicaciones, tiene como varios nombres alternativos, pero ingeniería de prompts es como lo más habitual. Y esto se refiere a los procesos y la técnica que se utiliza para componer entradas, para producir un resultado y que la inteligencia artificial generativa aproxime su respuesta a la intención que tiene el usuario. Entonces, la ingeniería de prompt es el proceso de diseñar y optimizar los prompts que nosotros vayamos armando, utilizando modelos de procesamiento de lenguaje natural como es ChatGPT, y esto implica que vamos a elaborar un prompt de manera más clara, concisa y efectiva para obtener el resultado deseado. Y así como hablamos de los prompts, ¿qué entendemos por prompt? Según un autor llamado Pendino, es una instrucción o indicación que se proporciona a un modelo de inteligencia artificial, como lo es ChatGPT, para solicitar una respuesta o generar contenido relevante. El prompt, entonces, es un elemento básico y clave dentro de la comunicación que tenemos con la inteligencia artificial, porque es la manera en que vamos a condicionar su respuesta. Una indicación clara, concisa y específica va a generar entonces una respuesta ajustada y concreta, o sea, acotada a lo que nosotros esperamos de la herramienta. Puede ser, según el mismo autor, una pregunta que nosotros hagamos a la herramienta, puede ser una oración incompleta, que esperemos que el modelo también complete, puede ser, bueno, esto de la pregunta y la oración incompleta, en la literatura se describe como prompt básico. Ya es una de las formas más básicas de interactuar con la herramienta. También puede ser una descripción detallada de la tarea que nosotros esperamos que el modelo realice, donde incluimos instrucciones precisas y específicas de lo que conoceremos como prompt avanzados. Y aquí hicimos una esquemita como para guiar en el fondo el proceso de interacción con ChatGPT y que puede extrapolarse a cualquier inteligencia artificial similar. Lo primero que hay que hacer es crear una cuenta en OpenAI, ¿ya? Con información muy básica como el nombre, el correo electrónico y crear una contraseña. Aquí está la dirección, chat.openai.com. Luego que nosotros ya tenemos nuestra cuenta, definimos la necesidad, el tema o la tarea que nosotros queremos desarrollar a través de esta herramienta. Por lo tanto, nosotros definimos el objetivo y las expectativas que tenemos con este prompt. En base al tema que nosotros definamos o la tarea que nosotros definamos, vamos a proporcionar en el tercer paso un prompt
o entrada de texto, como pregunta, oración incompleta o instrucción específica, que defina en el fondo la tarea o la solicitud que nosotros vamos a pedir al modelo que realice. Debemos recordar que la calidad de las respuestas que nosotros obtengamos del modelo van a estar directamente vinculadas a la precisión con la que formulemos nuestro prompt. Un prompt que esté bien formulado va a ser claro, va a ser estructurado y va a hacer que el modelo comprenda la tarea evitando cualquier ambigüedad. En el ámbito de la inteligencia artificial y específicamente en el uso de ChatGPT, se proponen diferentes tipos de prompt y por ello se buscan diferentes objetivos específicos en esa conversación. En el punto 4, cuando nosotros ya hemos ingresado nuestro prompt, el modelo va a procesar el texto. ¿Ya? Hay una etapa de procesamiento. Y para ello va a utilizar técnicas de procesamiento del lenguaje natural, o también conocidas como NLP, donde va a comprender e interpretar el significado y la intención que nosotros hayamos puesto en ese prompt. En el punto número 5, o en el paso número 5, y basándose en el prompt y en el conocimiento adquirido durante el entrenamiento, ChatGPT va a analizar el mensaje de entrada que nosotros le hayamos dado o que el usuario lo haya dado y va a utilizar una técnica llamada autorregresión, que es propio de este tipo de tecnologías. ¿Y de qué se trata esta técnica? Predice la siguiente palabra en una secuencia basada en palabras previas. Esto va a hacer que genere respuestas coherentes y contextualmente relevantes. Así funciona en el fondo la lógica de ChatGPT, con una técnica de autorregresión. Va a tratar de predecir. El paso final, después de obtener una respuesta, es evaluar. Siempre evaluar. Este paso es súper importante. La interacción puede involucrar una serie de turnos. Acuérdense que esto es una conversación. Se puede ajustar o refinar el prompt para obtener respuestas mucho más precisas o específicas. Siempre la respuesta debe revisarse y contrastarse. No olvidar que muchas de estas herramientas como ChatGPT todavía están siendo evaluadas y están siendo perfeccionadas. Al menos las versiones gratuitas tienen bastantes falencias, que también se las voy a mostrar más adelante. Entonces nosotros tenemos que aplicar criterio y revisar críticamente también la información que nos está entregando. Y después de evaluar la información, esta herramienta nos muestra nos ofrece, digamos, una función que es iterar y que significa que es como pimponear a la herramienta, donde le vamos diciendo, no es lo que yo necesito, hazlo así, o más bien cambia esta frase, o velo desde este punto de vista. Y una vez que ya nos da otra respuesta, también nos ofrece una herramienta que se llama regenerar o regenerate. También es de mucha utilidad aprender a usarlo, porque son respuestas alternativas. No nos quedemos con la primera respuesta. Incluso después de iterar varias veces, quizás no estamos tan convencidos de esa respuesta y con la función regenerate nosotros vamos a obtener una respuesta alternativa y quizás nos va a gustar más que la anterior. En esta diapositiva yo les quise compartir un texto que encontré en la literatura del autor Tapias Cantós, donde dice que, se lo voy a leer textual. Piensa en ChatGPT como un talentoso pintor que necesita inspiración para crear una obra maestra. Cuanta más información, contexto y detalles le proporcionemos, más vívida y precisa será la imagen que nos presente. Al enriquecer nuestras entradas con información relevante, permitimos que ChatGPT despliegue su creatividad y conocimiento, ofreciendo resultados que superarán nuestras expectativas. Me gustó mucho y creo que resume un poco todo lo que yo les he estado comentando hasta el momento. Entonces, me gustaría presentarles propuestas
de estructuras de prompts. He revisado mucha literatura al respecto, varias páginas, y van a encontrar ustedes, pero yo creo que cientos de alternativas de prompts, de bibliotecas de prompts, de estructuras de prompts, pero yo les quiero mostrar rápidamente esta estructura para que puedan comprender una estructura final que es la que yo les voy a proponer como la ideal. Tengo tanto que compartirles que el tiempo se me va a hacer súper poco. La estructura de un prompt va a variar dependiendo del tipo de tarea que nosotros estemos pidiéndole que realice y también de la inteligencia artificial que estemos utilizando. Puede incluir el prompt información relevante, puede incluir preguntas específicas, instrucciones claras o cualquier elemento que pudiera ayudar al elemento a comprender, al modelo, perdón, a comprender en el fondo lo que esperamos de ella. Un primer tipo de prompt, por ejemplo, podría ser los prompts secuenciales. Estos los describe un autor de apellido Fernández, que va a estar incluido en la bibliografía del final para que ustedes lo puedan revisar después con calma. Y dice que los prompts secuenciales son una serie de instrucciones o una secuencia de prompts previos para obtener una respuesta determinada. Los prompts secuenciales permiten una progresión lógica en la conversación, generando así una respuesta más contextual y precisa. Por ejemplo, ingreso un prompt, que sería el prompt A, le digo a la inteligencia artificial, describa brevemente los principios fundamentales del conductismo en el aprendizaje. Ese podría ser mi primer prompt. El prompt B, explique los conceptos claves de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Hasta el momento yo podría tener perfectamente esos dos prompts como independientes, pero como es un prompt secuencial, le voy a decir, tomando en cuenta el prompt A y el prompt B, un prompt C, que sería utilizando los principios del conductismo y las inteligencias múltiples, discuta brevemente cómo estas teorías podrían complementarse y ser incorporadas en el diseño de estrategias de enseñanza inclusivas en el aula universitaria. Así de complicado mi prompt, pero es para que ustedes vean que pueden tener un prompt X, luego otro prompt totalmente independiente y relacionarlos y obtener una conclusión de los dos. Ustedes son expertos en sus temas y pueden en realidad ahí jugar con lo que le piden a ChatGPT. Este sería el secuencial. A más B igual C. Fernández también dice que hay prompts argumentales. Un prompt argumental consiste en instrucciones o preguntas que se formulan para obtener respuestas que incluyan argumento, razón, explicación sobre cualquier tema. Puede orientarse a favor, defendiendo un tema, puede orientarse en contra, justificando la oposición a un tema, a una materia, a una técnica, a un proceso. Por ejemplo, argumenta brevemente apoyando la siguiente afirmación: la inteligencia artificial debe ser usada considerando la integridad académica. O en contra, dame dos argumentos en contra de la siguiente afirmación. Y puse la misma afirmación. La inteligencia artificial debe ser usada considerando la integridad académica. Ustedes después pueden jugar un poco con la herramienta porque las respuestas los van a sorprender. Fernández también dice que hay prompts estructurales, que en el fondo son instrucciones que ayudan a estructurar la información de una manera clara y ordenada. Para ello se usan comodines o frases específicas, que podría ser, hazlo de esta forma, preséntalo en este formato, por decir algo con viñetas. Y así logramos ordenar y estructurar eficientemente cualquier respuesta. Y el ejemplo, enumera 3 beneficios del aprendizaje colaborativo y está aquí en negrita en la condición que yo le estoy poniendo como estructura, en formato de lista. Y luego proporciona una breve explicación de cada uno de ellos, destacando en negrita cada encabezado. Así de sencillo. Fernández también menciona los prompts comparativos, que son instrucciones que dirigen al modelo a realizar comparación entre elementos. Así evalúa similitudes, evalúa diferencias y al respecto, en el fondo, proporciona respuestas basadas en estas comparaciones. Estos prompts
según Fernández, se destacan porque pueden solicitar al modelo adoptar el rol de un profesional o experto o especialista en un tema específico. Y así se utilizan expresiones como ponte en el lugar de o actúa como. Por ejemplo, actúa como un experto en métodos de enseñanza y compara dos enfoques pedagógicos: el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje tradicional centrado en el aula. Además, le digo, discute ventajas y desventajas y considera compromiso estudiantil, retención de conocimientos y desarrollo de habilidades prácticas. Le estoy dando como todos los lineamientos de lo que yo quiero que compare, porque también eso se puede dejar abierto, pero yo quiero específicamente que considere estos temas: compromiso estudiantil, retención de conocimientos y desarrollo de habilidades prácticas. Los prompts condicionales son aquellos que permiten establecer variables o criterios que deben cumplirse para que el modelo genere una respuesta específica. Por ejemplo, debes diseñar un curso en línea sobre neurociencia cognitiva para estudiantes universitarios, y aquí está la condición en negrita: con diversos niveles de experiencia en la materia. La pregunta para la inteligencia artificial sería: ¿cómo estructurarías el contenido del curso? ¿Qué estrategias implementarías para garantizar la comprensión y el compromiso? Y también aquí está nuevamente la condición explícita: de todos los estudiantes, considerando que todos tienen diferentes niveles de experiencia en la materia, desde los principiantes hasta los más avanzados. Fernández también dice que existen los prompts vacíos. Y estos son bien entretenidos porque dice que se puede copiar o pegar un texto sin ninguna instrucción directa y luego sobre ese texto lanzar prompts específicos sobre la información que tiene el texto. Son útiles para establecer un contexto previo, por ejemplo, para utilizar prompts secuenciales o para preparar al modelo antes de realizarle alguna pregunta específica. Si yo tengo un texto y yo lo copio completo, un artículo completo, y después yo le digo, extrae la metodología o dame las ideas principales de las conclusiones o las conclusiones principales, y así. Yo le podría en el fondo copiar cualquier texto. En este caso, no copié el texto, pero la solicitud es: usa la sección 4 del documento, que se llama documentos que deben acompañar al manuscrito, específicamente la carta de presentación, declaración de responsabilidad de autoría, de conflictos de interés, y redacta brevemente este documento siguiendo las instrucciones que ahí aparecen. En otros ejemplos, yo he visto, por ejemplo, que se pega la información de un anuncio donde se está ofreciendo un cargo. Y en el cargo especifican qué características tiene que tener la persona, cuánto tiempo de experiencia, qué habilidades debe poseer, etc. Y yo le puedo pedir ingresar esa información y pedirle a ChatGPT que me redacte la carta de presentación con la cual yo voy a postular a ese trabajo y donde cumplo con todos los requisitos que ellos explican ahí. Finalmente, los metaprompts, según Fernández, es usar a ChatGPT como un ayudante en la redacción de prompts. Suena como redundante, pero le decimos en el fondo a ChatGPT que queremos que nos ayude a redactar prompts. Le decimos qué queremos obtener y que nos sugiera diferentes prompts que podríamos usar como un generador de prompts. Por ejemplo, actúa como un experto en diseños de prompts y genera 5 prompts que nos ayuden a generar preguntas de investigación para alumnos tesistas en la carrera de enfermería. A veces esto ayuda como para prender la ampolleta cuando a uno se le acaban las ideas. Coloca el título en negrita, el prompt o instrucción en cursiva y agrega 3 hashtags para cada una. Así yo voy complicando un poquito el prompt, pero en el fondo él me va a generar diferentes prompts para generar nuevas ideas. Y esto es lo que más me interesa mostrarles, que ya no es de Fernández, sino que es de otro autor, y que es lo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, porque al principio sí se usaban estos prompts que yo les he mencionado, así como muy estructurados, pero surgen los prompts combinados. Es la estrella en el fondo de los prompts, obviamente el más útil cuando las necesidades se van haciendo más complejas
o las tareas que nosotros le pedimos al ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial son más exigentes, los prompts combinados. Que nosotros sepamos identificar los tipos de prompt que ya hemos revisado, que aprendamos a combinarlos para sacarles el máximo provecho, debería ser una de nuestras metas cuando empezamos a usar las herramientas de inteligencia artificial. Idealmente, tenemos que acostumbrarnos a identificar cuándo utilizar un prompt básico, como los que mostramos al principio, o cuándo utilizar uno más avanzado. Dentro de las estructuras de prompts avanzados que podemos encontrar en la red y en la literatura, que son muchísimos, yo quedé un poco mareada de tanto revisar, les mencionaré un par de autores que me parecieron que, según mi criterio, sintetizan muy bien este tema. Amel Fernández se llama este autor y propone esta estructura: rol, acción, contexto y salida. Por ejemplo, el rol. Actúa como un experto en pedagogía universitaria. Acción. Genera un plan de acción para mejorar la enseñanza-aprendizaje en estudiantes universitarios de pregrado. Esto es un prompt. El contexto. Estudiantes que pertenecen a diversas disciplinas académicas y el objetivo es implementar estrategias didácticas que sean innovadoras y que aumenten la participación y el rendimiento académico. Y como salida, ¿qué es lo que yo especifico? Presenta el output en formato de tabla, con viñetas y negrita cuando corresponda. Esto es una estructura de prompt avanzada. Y en esto me gustaría que pusiéramos mayor interés, más que en todas las estructuras anteriores, porque si bien combina todas las demás, esta es la forma en que se está buscando actualmente la inteligencia artificial. Otro autor, llamado Jorge Hott, nos propone 4 esquemas o estructuras que son extraídos de diferentes fuentes y que podemos ver resumidos en esta lámina. Como primera estructura, y un poquito variando en la estructura de Amel Fernández, nos propone que usemos el rol, la tarea y el formato. Por ejemplo, como rol, un docente. La tarea, crear una rúbrica, y el formato, muéstralo como tabla. Y eso ya sería un nuevo prompt. Nos propone también la estructura TAO, que es tarea, acción, objetivo. Por ejemplo, como tarea, crear una rúbrica para evaluar ensayos universitarios. La acción, diseñar una tabla con criterios de evaluación claros y puntajes definidos. Y el objetivo, proporcionar una herramienta estandarizada para evaluar la calidad y coherencia de los ensayos estudiantiles. Otra estructura podría ser la estructura VAB, Before, After, Bridge en inglés, antes, después y puente. El antes describe el problema o la situación actual. El después representa el resultado deseado y el puente va a ser la solución o el camino para llegar del antes al después. Por ejemplo, el antes, los estudiantes de enfermería enfrentan dificultades para gestionar eficientemente sus tareas académicas y clínicas. El después representa el resultado deseado, entonces los estudiantes logran gestionar fácilmente sus tareas. Y el puente o solución o camino para llegar del antes al después sería integrar herramientas de planificación de estudios, facilitar la colaboración en proyectos grupales y personalizar notificaciones y recordatorios para adaptarse a las preferencias individuales de los estudiantes. Y como última estructura, Jorge Hott nos dice que existe CARE, contexto, acción, resultados y ejemplos. Por ejemplo, contexto, una campaña de marketing. Acción, describe la puesta en marcha de anuncios en redes sociales. Resultados, explica el aumento de clics en las redes sociales. Y ejemplo, muestra ejemplos de anuncios exitosos. Esta es una propuesta distinta a la que vimos recién de Fernández. Morales Chan
nos presenta otra estructura. Si se fijan, tiene básicamente los mismos elementos de los otros que vimos, pero además él incorpora una escritura de prompts en forma narrativa, ¿ya? Y con algunas condiciones o restricciones para el output. De hecho, yo vi muchos prompts que incluso a la inteligencia artificial no lo tutean y lo tratan de por favor y gracias. Cuestión que a la inteligencia artificial poco le importa, la verdad, porque yo hice la prueba de preguntar por favor, de saludar y toda la cosa, y en realidad la respuesta no variaba mucho. Y aquí está marcado con color el rol, que en este caso sería experto en el uso de inteligencia artificial en educación superior. La acción, que sería sugiere 5 temas de investigación innovadores en esta área que aborden las oportunidades como los retos de la IA. Incluye el contexto, en este color así como medio burdeo. Incluye una breve descripción de por qué sería relevante para cada tema y qué problemáticas podría generar o ayudaría a resolver en el contexto educativo. Y como formato de salida y restricciones, Morales-Chan nos dice que podemos pedir, por ejemplo, una lista con viñetas y asegurarnos de que sea planteado con que los títulos estén en negrita y que reflejen fielmente el tema comentado. Lo mismo aquí, una estructura propuesta por De Ambrogio, es el autor, donde incorpora otros elementos para enriquecer el prompt y afinar también el output. Por ejemplo, y esto lo he visto en más de un autor, que comparte su perfil profesional. La persona se presenta, habla de su experiencia, describe sus tareas, y un poco para que se haga una idea la inteligencia artificial de con quién está tratando, de qué tipo de profesional es, y eso lo relacione y sea concordante con la solicitud o deseo que se está expresando, y por lo tanto también eso se vea reflejado en el output. Se fijan que es totalmente distinto esta forma de redactar este prompt. El prompt que ustedes apliquen de los que les he mencionado va a ir más bien de acuerdo a lo que ustedes quieren lograr con la inteligencia artificial y a su estilo de expresión también, porque yo creo que no todos van a, van a adoptar este tipo de prompt como el de Ambrogio. Y bueno, aquí un cuadrito resumen de los tipos de prompts, ya sea los prompts básicos, que son las instrucciones directas que solicitan respuestas simples. Y les mencionaba adelante que podían ser generales, que podían ser para completar frases, etc. Y los prompts avanzados, donde están todos los prompts que vimos recién, secuenciales, argumentales, estructurales, comparativos, condicionales, vacíos. Y los combinados, finalmente, que son los que a mí me gustan y los que se están usando. Y en el resumen dice cuál es el mejor. El mejor prompt finalmente va a depender del contexto y del tipo de respuesta que nosotros mismos deseamos obtener. Aquí un esquema con algunas sugerencias para cuando se nos acaban las ideas, cuando nos quedamos en blanco y queremos armar un prompt avanzado según nuestros objetivos y nuestro estilo. Podemos usar la estructura de rol, acción, estilo, tono, formato. Diferentes roles que son mencionados aquí. Actúa como docente, asesor, abogado, bibliotecario, experto en algo. Actúa como Steve Jobs, actúa como Dios, actúa como el Papa, actúa como Pablo Neruda. También le podemos pedir que a nosotros nos entregue un resultado con el estilo de X persona. Dentro de las acciones, nosotros le podemos decir que complete, que compare, que defina, que enumere, cree, que analice, que resuma, que traduzca, que describa, que haga una lista, que argumente, que diferencie, etc. Aquí son puras ideas para que ustedes puedan armar sus prompts más adelante. Los estilos que puedo solicitar a la inteligencia artificial, que sea en un estilo narrativo o que me entregue un resultado en forma poética o que lo haga con un estilo periodístico. También le puedo decir que lo haga
con estilo expositivo, porque lo necesito para una clase, por ejemplo. Que lo haga con estilo histórico, pedagógico, instructivo. ¿En qué tono? ¿En un tono serio? ¿En un tono formal? ¿En un tono autoritario? ¿En un tono casual? ¿En un tono humorístico? Puede usar los tonos que yo necesite en el fondo para el trabajo que le estoy pidiendo. Y que lo presente en formatos diferentes. Texto básico, texto formateado, como lista, como tabla, como un gráfico, como un esquema, que me lo presente con viñetas, con negritas, sin negritas, con encabezado, con código fuente, etc. ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Algunas limitaciones de ChatGPT 3.5, porque las nuevas versiones han ido mejorando varios aspectos, pero nosotros hemos trabajado la herramienta gratuita, así que como su entrenamiento se basa en datos recopilados hasta septiembre del 2021, no tiene información actualizada sobre eventos o desarrollos posteriores a esa fecha. Sufre alucinaciones, puede generar respuestas incorrectas o inventar información que parece cierta, pero que no es verídica. Puede reflejar sesgos debido a los datos con los que fue entrenado y por lo mismo dar respuestas parciales o estereotipadas en cuanto a raza, género, sexualidad, o sea, muchos temas. Tiene una capacidad de comprensión limitada, pues aunque es capaz de entender y generar texto de manera coherente, tiene dificultades para comprender los matices o las preguntas ambiguas. ChatGPT 3.5 depende mucho del contexto. Si bien puede recordar el contexto de una conversación a corto plazo, por ejemplo, hecho en una misma sesión, para aquellos que han tenido alguna experiencia con ChatGPT, van a encontrarle sentido a esta parte, tiene limitaciones para mantener una coherencia cuando la interacción es muy larga, o también para recordar detalles cuando han habido conversaciones anteriores. Como sus respuestas son generadas a partir de patrones dados por el entrenamiento, su creatividad y originalidad son limitadas en comparación con la creación humana auténtica. Y como último punto, no puede interpretar emociones ni intenciones, como por ejemplo la ironía, la tristeza o el tono de voz, por lo que su capacidad para simular la interacción humana, que es una de sus funciones originales, y simular la empatía es muy limitada. Como consideraciones finales y para que logren armar unos prompts efectivos, utilicen un lenguaje natural. Escriban sus prompts de la misma manera en que hablarían con una persona. Gramaticalmente correcto, que sea coherente, sea claro y específico. Formule sus preguntas o instrucciones de manera clara y específica. Evite los términos ambiguos, brinde detalles precisos para obtener la respuesta más relevante. Especifique el idioma si desea respuestas en un idioma determinado. El inglés, y esto como dato, tiende a brindar respuestas más precisas y naturales en ChatGPT, debido a su base de datos de entrenamiento. Si es posible, utilice ejemplos o contexto siempre que interactúe con ChatGPT, para asegurarse que el modelo comprende la naturaleza de la solicitud y mejore así su respuesta. Evite las instrucciones muy largas. Divida las instrucciones en pasos. Ajuste la longitud del prompt según la complejidad de la información que está solicitando. Siempre revise y ajuste los resultados que le ofrezca ChatGPT. Itere las veces que sea necesario. Por lo menos la herramienta gratuita no tiene límite para ir ajustando la respuesta. Experimente con Regenerate, que es la función donde usted puede ir revisando respuestas alternativas a la que ya le ha brindado ChatGPT. Siempre evalúe la respuesta de esta herramienta críticamente. Recuerde que no es perfecto, que puede alucinar y que podría generar respuestas incorrectas o también a veces inapropiadas.
Si bien ChatGPT, perdón. Ha sido una de las tecnologías que ha generado más impacto y repercusión a nivel mundial. Hay millones de personas que están sumándose a su uso diariamente. Igual existen tecnologías similares y disponibles para que nosotros podamos ir probando. Según los expertos, nosotros estamos presenciando el comienzo recién de la irrupción de este tipo de tecnologías en nuestra sociedad. No olvidemos que a pesar de las fortalezas que tiene ChatGPT, no es una herramienta perfecta. Siempre puede ponerse muy creativo, que es uno de sus objetivos incluso al ser creado. Puede alucinar, puede generar respuestas incorrectas. Así que no olvidar revisar críticamente las respuestas generadas y idealmente contrastar con otras fuentes. No quedarnos solamente con las respuestas de esta herramienta. Aplicar el criterio para garantizar que la calidad del resultado va a ser preciso y acotado a la realidad. Y no olvidar que el responsable final de la información que estemos entregando vamos a ser nosotros, independiente de la herramienta que estemos utilizando. Así que solo queda invitarles a ser creativos, a convertirse en ingenieros de prompts a través de ensayo y error, usando esta herramienta o la que a ustedes les acomode, que quizás más adelante vamos a ir revisando, y explorar también dentro de la web muchas bibliotecas de prompts que han sido creadas. No las quise sumar en esta presentación porque son muchas, pero hay muchas bibliotecas donde la gente está dejando sus prompts y están quedando archivados. Entonces uno los puede copiar, los puede modificar, los puede adaptar, etc. En esta imagen yo quise representar la diferencia entre los distintos GPT. Aquí está el 3, 4 y 5 con respecto a los datos de entrenamiento con los que fueron alimentados. Porque esto nos da una visión de su desempeño y de lo que nosotros podemos, en el fondo, podemos encontrar como habilidades dentro de estas tecnologías. Aquí están mis datos para que me puedan contactar. Si tienen alguna duda, consulta, ya sea sobre el tema. Y les voy a compartir también después, que no sé por qué ahora no está la lámina, de la bibliografía, para que sigan investigando con respecto al tema y vean en el fondo las fuentes que nosotros usamos para hacer este resumen. Sí, Claudia, tenemos dos intervenciones. Guillermo Molina pregunta que si esta herramienta servirá para filosofar. Si sirve para filosofar, ChatGPT. Así parece. Sirve para todo. Como les mostraba yo en las funciones al principio, se utiliza incluso como apoyo psicológico, así que para filosofar yo creo que va a tener tiempo de sobra. Es cosa de plantearle el tema y decirle cómo quiere que le otorgue la respuesta. Quiero que use el estilo de, no sé, Descartes. Sí, mira, María Briceño o Riveros solicita si posteriormente se pudieran compartir las bibliotecas de prompts. Eso. Estamos trabajando en varias herramientas con mi coleguita que está aquí al lado mío, la Gloria. Tenemos pensado entregarles incluso un glosario de inteligencia artificial, hacer un listado de recursos que ustedes pudieran revisar, y dentro de eso podría estar la biblioteca de prompts, ¿por qué no? Las cosas que ustedes nos propongan también, ¿no? De acuerdo a sus intereses y necesidades, porque material hay mucho. Ya. Bueno, María dice, da las gracias por los contenidos compartidos y bueno, comenta que a veces uno no sabe en qué página confiar
o quizás los resultados que ofrece la herramienta. Efectivamente, yo lo decía en alguna parte de la presentación, que ChatGPT es creativo. Si bien se basa en la información con la que fue alimentado, él trata de sacar un producto nuevo, pero tomando de aquí y de allá. Nosotros con Glo le decimos el Frankenstein que entrega. Entonces tenemos que, como les decía adelante también, evaluar críticamente esa información y contrastar en lo posible con otras fuentes. Ojalá que sean fuentes más académicas, más científicas, digamos. Si es que es algo, un tema de ese tono, porque también depende de lo que nosotros le estemos pidiendo. Si yo le estoy pidiendo que sea creativo, da lo mismo en el fondo que, entre comillas, se carrilee. Bien, Mariande tiene la mano levantada. Si gusta, puede activar su micrófono. Buenas, muchas gracias por la charla, muy interesante. Quería hacer algunas, por ejemplo, todo lo que nos plantea Claudia es súper interesante, por ejemplo, cómo hacer las rúbricas, que te puede colaborar con hacer rúbricas, con revisión de texto, con categorizar. Yo lo he ocupado y funciona muy bien. Pero también como hay muchos aspectos éticos que o sea, como que en el fondo los profes tenemos que conocer para poder de alguna manera fomentar su uso de manera, digamos, responsable a nuestros estudiantes. Entonces, me gustaría un poquito, no sé si se puede un poquito conversar muy brevemente con respecto a esto, como por ejemplo, en términos, por ejemplo, de que ellos categoricen una revisión, que revisen un texto, que categoricen, de qué manera deben referenciarlo, porque todo tiene que ser de manera, digamos, responsable. Entonces, esa es una pregunta que tengo. Muchas gracias. Bueno, la parte ética la revisamos en profundidad en la charla de ayer, ¿ah? Pero referenciar en este sentido, ¿qué? Las fuentes que están usando ellos para alimentar en el fondo el prompt. No, por ejemplo, lo mismo que dijeron acá, y de hecho lo tomé, por ejemplo, revisión de texto, mejorar la redacción del texto. También anoté, por ejemplo, que tenga que ver con que elaboración de rúbricas, por ejemplo, para los profes. Entonces, todo eso, por ejemplo, esos ejemplos, por ejemplo, cómo en el fondo tenemos que, digamos, señalarlos por ejemplo, la rúbrica, por ejemplo, en estudiantes que revisan su propio texto, etcétera. A eso me refiero en específico, porque ayer sí estuve en la charla y dijeron de las referencias APA, que fue lo que alcancé a capturar, porque no pude estar toda la charla, pero sí en un espacio. Entonces, ahí sí capturé el tema de las APAs, pero eso en términos, por ejemplo, de construir una cita. Pero, ¿qué se hace en términos, por ejemplo, de revisar un documento, por ejemplo? Que mejore una redacción de un documento. Porque uno le podría pedir a sus estudiantes, bueno, hicieron un documento, redactaron un informe, bueno, revisen la redacción y vayan comparando para que la mejoren. Uno le podría plantear eso. Entonces, ¿cómo en el fondo transparentar esta situación? Porque yo creo que ya lo están haciendo muchos de nuestros estudiantes y creo que tiene que haber el uso ético, digamos, porque la clase de hoy igual quedó mucho más claro qué es lo que se puede hacer. A diferencia de la de ayer, que en el fondo como que no sabíamos mucho qué es lo que se podía hacer, ahora me queda mucho, mucho más claro. Y si todo esto se puede hacer, entonces necesitamos, digamos, tener una responsabilidad social con respecto a eso. Entonces, esa parte, digamos que a lo mejor la sesión de ayer, digamos como que se adelantó, porque ahora como que sabemos todo lo que se puede hacer. ¿Cómo de alguna manera los profes tenemos que tomar, digamos, la responsabilidad de enseñar a nuestros estudiantes y de que ellos también, digamos, usen con responsabilidad la inteligencia artificial? Eso es un poco sí. Sí, es Muchas bonito gracias. eso de que se vayan complementando, por eso es que es un ciclo de charlas. Gloria le quiere dar la respuesta con respecto al tema ético del uso de la herramienta. Bueno, no estaba preparada para salir en cámara. Voy a- Sí, claro, como para unir los elementos que hemos visto en este ciclo de charlas. Como comentábamos ayer, uno, claro, tiene que seguir
estas cuatro dimensiones de un uso adecuado de la inteligencia artificial, hacer un uso informado, un uso transparente, un uso ético y un uso responsable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, decir claramente en las indicaciones de nuestras rúbricas o de nuestros trabajos, decir claramente qué es lo que está permitido y qué no va a estar permitido dependiendo del objetivo de aprendizaje que tengamos en cada una de nuestras asignaturas o de cada una de nuestras unidades didácticas. Les comentaba que en la literatura podían aparecer como en ciertas clasificaciones respecto a la inteligencia artificial y que habían inteligencias, o sea, herramientas como de bajo riesgo y herramientas como de riesgo alto. Y estas herramientas de bajo riesgo que son, por ejemplo, revisar la redacción de los trabajos, revisar la gramática, la ortografía, la redacción. Hay herramientas que nos permiten traducir texto, herramientas que nos permiten un autocompletado, que nos ayudan, por ejemplo, a completar ideas. Ya, estas herramientas consideradas de bajo riesgo, basta con que las mencionemos, por ejemplo, en el texto. Si le vamos a pedir a los estudiantes que revisen su redacción, que mejoren su documento, que mejoren su argumentación y ellos van a usar una inteligencia artificial, tienen que ser transparentes en el uso y colocarlo en alguna parte de su documento, qué herramienta usaron y cómo la usaron. O sea, eso nos referíamos con la serie de recomendaciones. Cuando hacemos uso transparente, ¿qué usamos? ¿Cómo lo usamos? Y en cuanto al Gloria, uso, disculpa. ¿sí? Dígame. Sí, y entonces, por ejemplo, en ese caso, al final en las referencias se tendría que poner, por ejemplo, no sé, ¿cómo fue que escribí? Como mejorar como no sé, ni sé cómo se puede escribir en realidad, pero es como, a No, ver, por por aquí ejemplo, estuve en para mi no en las referencias, porque no es una fuente no de en la referencia, información, claro, es una exacto, herramienta. Uno no justamente, puede, por ejemplo, como lo hacemos con otras ya, herramientas, yo no pongo en las referencias, usé Microsoft Word para hacer mi trabajo u otra aplicación. Lo que hacemos es, claro, por ejemplo, declarar en alguna parte, no sé, si tiene metodología, ponerlo en la metodología, o si tiene introducción nuestro trabajo, ponerlo en la introducción, o poner una nota a pie de página perfecto, con una nota a pie de página y señalar que este texto fue revisado con algún tipo de inteligencia artificial, em, buenísimo, con eso es suficiente. Y respecto a ya, las herramientas que son de alto riesgo, como estos LLM que procesan información y generan contenido, la recomendación es que se busque la fuente de información que respalde ese contenido, que no puede sí, ser claro. Y por, copiar y y pegar. Por ejemplo, Gloria, y por ejemplo para la elaboración de rúbricas, si uno le pidiera, no lo he hecho, pero ahora vi que se puede hacer así muchas cosas. Entonces, en la elaboración de rúbrica, entonces se tendría que poner debajo de la rúbrica también exactamente lo mismo, indicando que fue, no sé, en colaboración, en la elaboración de la rúbrica por ChatGPT, una cosa así, ¿o no? Se puede colocar y dejar como evidencia. No creo que sea como requisito cuando uno elabora, por ejemplo, no sé, una rúbrica, como que dar indicaciones de que se usó la inteligencia artificial, porque es el instrumento con el que vamos a evaluar alguna actividad de aprendizaje. A lo mejor algún profesor nos puede contar la experiencia que han tenido, porque como nosotros no hacemos rúbricas, no, Sí, no, no, yo no no la he sabemos hecho, un pero poquito. Ujú. quizás está súper buena la idea, ¿no? Como de repente como que te complejice o que te colabore en generar nuevas ideas o nuevos indicadores, no sé, por Exactamente. ejemplo, sería súper Claro, interesante. para poder, es muy bueno como copiloto para estimular, por ejemplo, la creatividad, reformular las ideas, pensar objetivos, te puede ayudar con la pregunta de investigación, ¿ya? Pero claro, hay que tener la atención ahí de que hay un artículo muy bueno que ya tienen una parte del título que dice ChatGPT, ¿quién es el copiloto? Entonces, ahí hay que em, tener como el resguardo necesario respecto a
cuándo sería bueno mencionar que estamos usando una herramienta y a veces no es tan necesario cuando no estamos presentando un trabajo académico o una investigación. Si es para nuestras actividades diarias, a lo mejor en mi Ujú. trabajo yo puedo, no sé, generar informes, generar tablas, generar documentos, analizar datos y uso herramientas de inteligencia artificial. Y muchas gracias, Gloria, muy amable. Ya, Parece que hay más preguntas. Angeli. Sí, a ver dónde nos quedamos. Bueno, estaban preguntando porque desean realizar preguntas posteriores, pero ya que se pasó el tiempo que teníamos agendados para la charla. Vamos a ver. Dice, bueno, había otra pregunta que estaba relacionada a los datos de las personas que utilizan el chat, que si el chat utiliza sus datos personales al hacer uso o al registrarse en la herramienta. Según Si la tiene declaración, sí, acceso a los datos. acceso no tiene, pero lo que nosotros entreguemos, eso va a quedar para siempre en la web. Y según la declaración de la misma empresa, eso no va a ser usado, pero yo creo que por experiencia propia todos sabemos que esos datos en algún momento se comparten. Bien, Hay que aquí usarlo con cuidado. Manuel dice, hay que tener un poco de cuidado. El Internet creó el spam o las IA generativas crearon los slots. No sé lo que son los slops. Más abajo sigue la consulta de Manuel. La consulta, entonces, ¿cómo puedo con los prompts disminuir los slops? Que tiene que ver con esta como, entiendo yo, esta información o basura, información falsa que va quedando por ahí o que se comparte, creada con la IA, o si como no me los equivoco. deep fakes también hay. Porque después dice también Manuel, ya que puedo estar 1 hora generando el prompt correcto, efectivamente, pero si no sé la respuesta, no sé si me sigue mintiendo la IA. Por eso hay que buscar las fuentes de información. Sí, Justamente. y en este caso siempre contrastar No, las fuentes, o sea, no, perdón, hay que me meto un poco la cuchara, pero aquí es como una orientación que nos da, yo siempre así lo veo, o sea, nos puede dar una orientación, qué camino seguir, qué dar ideas, pero siempre tenemos que recurrir a fuentes confiables Autorizadas, de confiables. que hecho, sustenten. una de las indicaciones que mencionamos que aparecen en la presentación de ayer es que se usen las herramientas de inteligencia artificial como una fuente inicial. Por ejemplo, antes, cuando teníamos un desconocimiento de algún tema, nos acercábamos usando Wikipedia, pero Wikipedia no era la fuente de información que podíamos validar en un trabajo académico o que podíamos usar como una fuente de información válida, incluso hasta los estudiantes les decíamos que no usen Wikipedia. Entonces, es ahora como lo mismo, usar estas herramientas conversacionales como un acercamiento, como una fuente inicial para el tema, pero después sí o sí vamos a tener que buscar cuáles son las fuentes de información que respaldan esta información para poder validar lo que están generando los estudiantes y nosotros también. Bueno, y lo otro es, dependiendo de lo que nosotros estemos solicitando a la herramienta, a lo mejor si nosotros necesitamos datos específicos y que sean contrastables, invertir en una herramienta pagada, porque las herramientas pagadas en general entregan las fuentes. Y también ir experimentando con fuentes distintas. Por ejemplo, Perplexity, que es una herramienta conocida, entrega bibliografía, desde dónde está sacando la información. Si bien no todas esas fuentes van a ser confiables, nosotros sí podemos ir revisando una a una y vemos en el fondo si nos sirve como para avalar la información o no. Sí, y para complementar, recuerden que mañana tenemos otra charla que está asociado o quizás puede dar un poco de respuesta a esto de la confianza en las respuestas o en los contenidos que estamos consultando.
Tiene que ver con búsqueda de información basada o utilizando herramientas de inteligencia artificial, pero que están alimentadas con literatura académica y científicamente confiable. No sé si están viendo mi pantalla. Y si se ve, Les quiero Claudia, está mostrar ahí. una última cosa antes de despedirme. Ayer no funcionó muy bien ChatGPT, pero esta es la pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla de ChatGPT? Sí, Sí, se ve. Ya, esta es la pantalla básica en el fondo. Yo voy a copiar, a pegar uno de los prompts que están en los ejemplos de la presentación para que ustedes vean cómo la desarrolla. Yo le digo, actúa como un experto en el uso de inteligencia artificial en educación superior, basándote en tu experiencia y conocimientos y en los desafíos actuales y futuros de la IA en educación superior, sugiere 5 temas de investigación innovadores en esta área que aborden oportunidades, retos de la IA, incluye una descripción para cada uno, dime por qué sería relevante cada tema, qué problemáticas podría resolver en el contexto educativo, y presenta el output en forma de lista con viñetas, y asegúrate que cada idea sea planteada con un título en negrita y refleje fielmente el tema. Y efectivamente aquí el resultado está tal como yo se lo estoy solicitando. Aquí están las 5 ideas, está la descripción de cada uno, el título está en negrita y en el fondo aquí me está explicando cuál es la relevancia de este tema. Y lo último que les voy a mostrar es que ustedes al crearse una cuenta en ChatGPT van a tener un perfil. Y aquí está mi foto, ustedes cliquean y dice personalizar mi ChatGPT. Y este es el dato final que les voy a dar. Dice personalizar. Instrucciones. ¿Qué te gustaría que ChatGPT supiera de ti para proporcionar mejores respuestas? En el fondo ustedes pueden tener una configuración para usar el ChatGPT forever and ever. Dice cuál es tu ubicación, cuál es tu profesión, cuáles son tus aficiones o intereses, sobre qué temas te gustaría hablar durante horas, cuáles son los objetivos que tienes. O sea, ¿para qué yo estaría usando esto? ¿Cómo te gustaría que te respondiera? ¿De manera formal, informal? ¿Qué tan larga o corta te gustaría la respuesta? ¿Cómo quieres que me dirija a ti? ¿Que te tutee o, o como un amigo o como un profesional, etcétera? Eso era lo último que les quería mencionar. No quería irme sin mostrárselos. Y eso, espero que haya sido de utilidad. La estructura de los prompts, como se vio en la presentación, en el fondo es creatividad de ustedes y de acuerdo al objetivo con el cual están usando la herramienta. Ustedes pueden usar la estructura que les parezca y sacar uno u otro elemento dependiendo de la respuesta que necesiten. Eso, quedo a su disposición. Mi correo está en la presentación. Yo me despido. No sé si alguien más quiere decir algo. No sé, quedó una pregunta, no sé si queda para otra oportunidad más adelante o se responde vía correo. Mañana le podemos preguntar a Angeli si se puede personalizar otra herramienta como Perplexity o no sé qué más. Vamos a dejar eso para de tarea para la casa de la Angeli. Bien, nos Gemini o vemos. Perplexity, ¿se puede personalizar? Bueno, agradecer, Claudia, súper completa la presentación, agradecer también a quienes se conectaron, algunos se tuvieron que retirar por la hora, por supuesto, a quienes se quedaron. Yo creo que esto es un tema que fue una pincelada, o sea, nos da millones de posibilidades, siempre pensando en un uso, yo creo que eso, ético, hay que mencionarlo, ojo con los datos que uno también coloca ahí, también hay gente que puede ser más reservada con lo que uno quiera colocar o no. Pero bueno, también tiene que ver con todo lo que uno se expone a través de Internet, pues uno tiene que ir evaluando también. Ya, así que muchas gracias y les esperamos mañana para terminar este ciclo. Después de que se acabe este ciclo, les vamos a compartir una encuestita ahí para, bueno, para saber qué les pareció, para ideas a futuro y como ya también les dije al comienzo, les vamos a compartir las grabaciones de la sesión, ¿ya? Que estén muy bien, buena tarde, abríguense. Está lloviendo. Buena tarde, que estén bien. Chao. Hola Jimena. Que estén bien. Chao, Chao, chao. buena tarde. Chao, don Alejandro, muchas gracias.